Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Serrano Andrés, soy profesor titular de la Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza y me gustaría comenzar con la presentación de mi ponencia que lleva como título Estrategia Educativa Universitaria para la formación de los futuros profesionales del turismo en TIC e inteligencia artificial, una propuesta transversal desde el grado de turismo. Este es el índice de los contenidos que vamos a tratar a lo largo de la presentación, comenzando con el hecho de que Goldman Sachs, en su informe del pasado mes de marzo, planteaba que en torno a unos 300 millones de empleos en todo el mundo estarían en riesgo de desaparición debido al desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Eso ha hecho que desde el propio sector turístico cada vez sean más las voces críticas que se plantean si la inteligencia artificial no va a ser en realidad una amenaza, ¿no?, para el panorama profesional de los trabajadores de este sector. No obstante, lo que está claro es que la implementación de las tecnologías y más concretamente de la inteligencia artificial dentro del turismo es un proceso irreversible que plantea una serie de retos, pero también una serie de oportunidades. Así pues, nuestra ponencia parte de una serie de preguntas de investigación, ¿no? En primer lugar, yo quería saber si los alumnos, en líneas generales, utilizan, ¿no?, la inteligencia artificial en su día a día. Por otro lado, también quería conocer cuál era la opinión, ¿no?, que estos alumnos de turismo tenían con respecto a los retos que plantea la inteligencia artificial y las transformaciones que está generando en el sector turístico. Y quería conocer si ellos lo planteaban más en clave de oportunidad o en clave de amenaza, ¿no? Independientemente de si ellos solían utilizar estas herramientas o no, ¿no? Y por último, yo me planteaba la pregunta de cómo podemos contribuir desde la educación universitaria y más concretamente desde el grado de turismo a la adaptación de los futuros profesionales a estas transformaciones que suponen la implementación de las TIC y de la inteligencia artificial dentro del sector turístico. Así pues, los objetivos de esta investigación consistían, en primer lugar, como objetivo principal, el desarrollar y el diseñar una estrategia educativa de etapa que implemente tanto las TIC como la inteligencia artificial en sus dos variantes, generativa y predictiva, junto con metodologías de aprendizaje basada en proyectos que integrasen la implementación estratégica y transversal de estas TIC y de esta inteligencia artificial. Y bueno, el punto de partida es eso, ¿no? Yo me encontraba que soy profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad de Zaragoza, en un momento en el que nos encontramos en pleno proceso de renovación de la formación que se imparte dentro del propio grado. Y además me planteaba una serie de objetivos secundarios, ¿no? Como analizar las diferentes aplicaciones que tiene la inteligencia artificial generativa y predictiva en el ámbito del sector turístico para utilizar alguna de las herramientas que puedan ser de utilidad en diferentes experiencias educativas y asimismo proponer, por lo tanto, una serie de experiencias de aprendizaje a lo largo de los 4 años de la formación del grado, ¿no?, para desarrollar esta estrategia educativa que me había planteado como objetivo principal. Y ya por otro lado, me planteaba el implementar de forma concreta una de las experiencias educativas que luego os explicaré dentro del aula en una asignatura que es análisis de los recursos turísticos de tercero de grado con los alumnos, ¿no? Y por último, pues analizar y evaluar cuáles habían sido los resultados obtenidos de la implementación en el aula de esta experiencia educativa, ¿no?, de la tercera que luego os presentaré. En cuanto a metodología, este trabajo lo he dividido en tres fases. La primera de ellas era investigación y selección de una serie de herramientas de inteligencia artificial que pueden aplicarse dentro del sector turístico y que luego podemos combinar junto con la implementación de otras tecnologías de la información y de la comunicación, como puedan ser sistemas de información geográfica o programas de infografía, todo esto de software libre, como puedan ser pues QGIS o Inkscape, ¿no? Por otro lado, ya en segundo lugar, una vez ya conocidas estas diferentes herramientas de inteligencia artificial y el sentido que pueden tener, diseñar una estrategia educativa transversal fundamentada en la implementación de estas tecnologías de información y de la comunicación y de inteligencia artificial en el aula, en los diferentes cursos del grado, desde primero hasta cuarto, con diferentes aplicaciones, con diferentes objetivos y a partir del establecimiento de sinergias entre distintas asignaturas. Y en tercer lugar, en la tercera fase de trabajo ya pasaba a una implementación experimental y a la evaluación de una de estas experiencias educativas en el aula, como ya he dicho, con los alumnos de análisis de los recursos turísticos de tercero de grado, ¿no? Para posteriormente analizar los resultados y realizar una evaluación a partir
de lo que los alumnos opinan de la experiencia en la que ellos participan. A ver, como principales resultados, en cuanto a qué herramientas y qué aplicaciones podemos utilizar a lo largo de esta estrategia educativa, como vemos en esta diapositiva, tanto herramientas de inteligencia artificial generativa como puedan ser ChatGPT o aquellas que nos permitan realizar deepfakes, y como ejemplos de inteligencia artificial predictiva, por ejemplo, Google Analytics. Todo ello combinado con la implementación de otras tecnologías y de otras herramientas, como puedan ser sistemas de información geográfica o programas de infografía, como hemos dicho antes, que nos permitan poner en valor todo ese trabajo que se realiza a partir de de la inteligencia artificial, ¿no? De esas diferentes herramientas. En cuanto a la estrategia educativa que hemos planteado, que he planteado, por ejemplo, en primero de grado, yo propongo que podíamos utilizar ChatGPT para la elaboración de cartografías en la que se recogiese la localización de los principales recursos patrimoniales que nos encontramos en los diferentes grandes destinos turísticos del mundo, ¿no? Entonces los alumnos se dividirían por grupos, analizarían cuáles son esos elementos del patrimonio para posteriormente incorporar estos datos en ChatGPT, obtener una cartografía que ellos posteriormente pueden modificar, mejorar cuestiones en cuanto a su diseño, en cuanto a su realización, a partir de otras herramientas como puedan ser los sistemas de información geográfica de software libre, como QGIS, o incluso ya realizar pequeñas actividades de infografía, ¿no? Y como vemos, yo lo plantearía para las asignaturas de geografía de los destinos turísticos y turismo y patrimonio cultural, que son asignaturas de primero de grado de la Universidad de Zaragoza, del grado de turismo, y considero que tiene sentido curricular, ya que nos permitiría implementar técnicas cuantitativas y cualitativas, describir con ejemplos los recursos patrimoniales y conocer y comprender cuáles son los principales destinos turísticos desde una perspectiva geográfica y los diferentes elementos del patrimonio cultural que presenta. En segundo de grado, ¿qué plantearía? Pues la implementación de la inteligencia artificial generativa para intermediación turística en asignaturas como todas las de idiomas que se imparten en el grado, inglés, francés y alemán, junto con esta asignatura de intermediación turística, ¿no? En la que a partir del desarrollo de deepfakes podríamos plantear a los alumnos otra manera diferente de llegar a los clientes, ¿no? A los viajeros. Además de que nos permitiría desarrollar una reflexión ética sobre el uso y la implementación de la inteligencia artificial dentro de lo que es el propio sector turístico, ¿no? Y en tercer lugar, y esta es la experiencia educativa que luego os voy a explicar de manera concreta, que he desarrollado en el aula junto con los alumnos de tercero, que es la elaboración de rutas turísticas a través de ChatGPT y de cartografía turística. Solo he implementado la primera parte, es decir, la elaboración de rutas turísticas a partir de ChatGPT, ya que se ha desarrollado para o en relación con la asignatura de análisis de los recursos turísticos, mientras que esta cartografía turística plantearé su desarrollo más adelante a lo largo de este segundo semestre. Esta actividad pues, consiste en, a partir de ChatGPT, desarrollar una ruta turística en la ciudad de Zaragoza y luego los alumnos eh, pasan a reflexionar sobre cuáles son las localizaciones que le ofrece ChatGPT para ellos establecer sus cambios y crear de cero una nueva ruta turística, ¿no? A partir de su propio conocimiento y de sus propias experiencias. Por lo tanto, trabajamos con la herramienta de ChatGPT en diferentes fases y una vez que ya obtengan esta ruta turística, trabajaremos con programas de infografía de software libre como Inkscape para ponerla en valor y ya, digamos, comercializarla, ¿no? Y por último, la última de las experiencias educativas experiencias de aprendizaje que planteo tiene que ver con marketing digital a través de Google Analytics para los alumnos de cuarto de grado en las asignaturas o desarrollada de forma sinérgica entre las asignaturas de TIC y análisis de datos para la empresa turística y de marketing digital, en la que los alumnos trabajando a partir de acuerdos que tiene la Escuela de Turismo junto con empresas en el uso de esta herramienta para realizar una serie de análisis y reflexiones sobre cuál es la situación que puedan tener esas empresas en cuanto a cómo se utilizan, ¿no? Sus diferentes espacios dentro del universo digital para plantear una serie de modificaciones y propuestas de marketing, ¿no? Para mejorar esa situación y lanzar estrategias de marketing que sean de utilidad para la empresa, ¿no? Aunque esta actividad, por ejemplo, también podría desarrollarse con cuentas de Instagram, de alumnos o de otras empresas, etcétera, ¿no?
Ya pasamos a la tercera parte de los resultados, que consiste en el análisis, y os voy a presentar los resultados que he obtenido de la implementación experimental y de la evaluación de la experiencia de aprendizaje que consistía en la elaboración de rutas turísticas a través de ChatGPT, ¿no? Dejando esa cartografía turística para próximas experiencias, ¿no? Como he dicho, la he desarrollado en este curso, en el primer semestre con los alumnos de análisis de recursos turísticos, teníamos 13 alumnos. En primer lugar, en una primera sesión quería conocer cuál era la concepción que ellos tenían sobre la inteligencia artificial generativa y sobre ChatGPT, si puede ser una amenaza, una oportunidad para ellos y para el sector. Posteriormente ya planteaban una ruta turística a través de ChatGPT, posteriormente ellos reflexionaban en grupo sobre el enfoque que querían darle a la ruta, analizaban las localizaciones que ellos habían obtenido y planteaban una serie de cambios en cuanto a las localizaciones que incorporan en esta ruta final. Y ya por último, en una tercera sesión, planteábamos una sesión de evaluación de la propia actividad. En cuanto a los principales resultados en esta primera sesión, si ellos consideraban, en cuanto a si ellos consideraban que la inteligencia artificial hacía peligrar el empleo de los profesionales en turismo, vemos cómo no, como el 70% de los alumnos consideran que no es una amenaza para el empleo en turismo y vemos algunas de sus opiniones, ¿no? Algunos consideran que puede generar incertidumbre, pero que es tan solo una nueva herramienta más y que lo que realmente es interesante es aprender a utilizarla, ¿no? Y otros, con un conocimiento un poco mayor sobre la inteligencia artificial generativa, y en este caso ChatGPT, nos hablaban de que eh, al final esta herramienta ofrece datos e información, pero que son ellos los que al final tienen la capacidad de crear algo, algo nuevo, ¿no? Aunque sí que es cierto que un 30% de los alumnos sí que lo concebían en clave de amenaza, ¿no? Pero en líneas generales vemos como no existe un rechazo, ¿no?, a la utilización de estas herramientas, sino que muchos de ellos incluso lo pedían, ¿no?, en esta primera actividad de reflexión. Luego ya durante esta primera sesión pasamos a trabajar con ChatGPT para el desarrollo de estas rutas turísticas y ellos planteaban su propia ruta y obtenían a través de preguntas de ChatGPT sus localizaciones que ellos posteriormente en una segunda sesión pasaban a modificar en función de cuál era la orientación que querían darle a la ruta. Y ya por último, una tercera sesión de evaluación, ya ellos nos planteaban que el desarrollo de esta clase de experiencias educativas lo consideran muy interesante y que ellos son partidarios de que se desarrollen de forma transversal a lo largo del grado, teniendo una valoración muy positiva, buena o muy buena de la actividad en líneas generales. Bueno, todos los alumnos que han participado tenían una opinión buena sobre la actividad y que incluso decían los que no tenían experiencia en el uso de ChatGPT que sí que se habían hecho una idea de cómo funcionaba, ¿no? Y ya por último, en cuanto a la evaluación de la actividad, ellos, como hemos observado que pasaban de tener una opinión negativa en algunos casos a comprenderla más como una herramienta que a ellos les podía ser de utilidad, porque ellos comprendían que tan solo ofrecía información y datos y que eran ellos al final los que tenían que emprender esos procesos de creatividad, ¿no? Y que era muy importante ese factor personal y experiencia del profesional en turismo. Y por lo tanto, en cuanto al valor añadido que ellos veían que aportaba el profesional del turismo, tenía que ver con eso, ¿no? Con la personalización, con la experiencia personal, con el trato y con ese aspecto creativo, ¿no?, que ofrece el profesional en turismo, que es capaz de darle coherencia, sentido, creatividad y personificación a los datos de partida que obtenían de ChatGPT, considerándola incluso como una herramienta que promovía, pues, ¿no?, estos procesos de creación y que podía servir de inspiración, ¿no?, a los propios profesionales del turismo. Y ya por último, en cuanto a las conclusiones de este trabajo, es que hemos visto que los alumnos en general, en este caso los de tercero, no experimentan rechazo en cuanto a las herramientas de inteligencia artificial, lo cual es muy positivo, y que además quieren que sigan desarrollándose a lo largo de la carrera, y que ellos, tras haber participado, consideraban y llegaban a comprender que era necesario ese binomio entre profesional y tecnología, y por lo tanto, de cara al futuro nos planteamos como línea de investigación el continuar con la implementación o con la segunda parte de esta experiencia de aprendizaje y planteamos junto con el resto de profesores del grado el plantear cómo implementar o cómo desarrollar el resto de experiencias de aprendizaje que planteamos para desarrollar toda la estrategia educativa en su conjunto. Que estas son las principales líneas de investigación a futuro que os acabo de comentar. Y ya por último, una pequeña bibliografía sobre que he utilizado para el desarrollo de este trabajo. Y ya por último, muchas gracias por su atención.